fatal, lo he vivido fatal, no solo la mañana, sino la mañana, el día de ayer y el día antes de ayer. O sea, yo desde que me notificaron que tenía que ir al juzgado, claro, es una cosa nueva para mí. Yo en mi vida había asistido a un juicio, a mi vida me habían hecho fotografías, en mi vida me... Entonces ha sido, la verdad, lo he pasado muy mal. Y sigo estando triste, aunque la resolución ha sido la que ha sido, sigo estando triste porque te das cuenta de que en esta ciudad no existe la libertad de expresión. Sí. ¿Por qué te identifican a ti? Pues no lo sé, seguramente sería el más alto o el más calvo, no lo sé. Igual me tocó a mí que le podía haber tocado a cualquier otro vecino. ¿Y fueron a por ti? Fueron al único que le tomaron los datos, o sea, al único... ¿Quién? Sí. No lo sé, seguramente... Gente que lo dijo, pero yo no sé ni quién son, y estaba allí. Pues mira, me tocó como te podía haber tocado a ti o a cualquier vecino. O sea, se ve que aquí no se puede protestar contra ciertas cosas, no se puede reivindicar nada. Tienes que estar calladito, ser un borreguito y entonces todo funciona bien. Pues en una manifestación, como dice Toni, se puede decir cosas, pero sin insultar y Claro. hablando claramente. Sí, bueno, lo que pasa es que explica que era un acto de inauguración, que no tal... Si estamos Ahora voy a entrar yo. Puta y tal. Esto se ha hecho de amagaditos. Un lunes nos enteramos de que el asesor el miércoles nos enteramos de que a las 11 de la mañana del miércoles, día 7, hay una inauguración, no se sabe dónde. Pero ellos no son intransigentes cuando cogen un grupito de gente que nos está animando todos los barrios, que ya los tenemos vistos en más de un sitio. Que yo he visto uno de esos chavales en mi barrio gritando "Rica alcaldesa" y luego lo he visto repartiendo paellas en los chiringuitos de la playa. Cuando la imputación y vinieron, cuando ya se había terminado, lo mismo que de Paco, que había pasado, ya nos íbamos a tomar una cervecita y tal, y vinieron corriendo, que yo de broma dije, estos vienen a por nosotros, y resulta que sí, que venían a por nosotros. Pero resulta que es que venían y le hicieron identificar a dos personas, íbamos un grupo de 10 o 12, hicieron identificar a dos, solo. O sea, ¿por qué? Días antes había salido una sentencia de unos vecinos que se estaban intoxicando en sus propias casas, originado por unos colectores industriales. Nosotros la industria la tenemos en nuestra propia casa. Y sobre todo en el invierno, cuando tenemos cerrado, estamos inhalando todos los productos de allí del Consuelo. Por eso yo quería que la alcaldesa viniera a mi casa. Entonces, si el decir estas cosas ni dentro del pleno lo puedes hacer, ni en los escritos, y luego en la calle tampoco, solamente falta, como ya dije en uno de los plenos del ayuntamiento, que nos pongan en el paredón y que nos fusilen.